El fenómeno de Missing 411 es uno de los misterios más grandes de nuestros tiempos. Un gran número de personas desaparece año tras año en áreas naturales como bosques, selvas y mares, sin dejar rastro alguno de ellos, dejando atrás a familias destrozadas y a cientos de investigadores desconcertados debido a lo extraño e inexplicable de estos casos. Continuando con esta serie de videos en el canal relacionados a este fenómeno, hoy hablaremos de un conjunto de casos donde se involucran de alguna manera criaturas extrañas que parecen ocultarse dentro de estos lugares, ayudando a las personas por motivos desconocidos. Los casos de desapariciones misteriosas generalmente no carecen de pistas extrañas e impenetrables que los orbitan y opacan todos los esfuerzos para intentar resolver sus enigmas. En algunos casos, la evidencia, los detalles y las circunstancias pueden llegar a ser bastante perturbadoras, dejándonos aún más confundidos. Incluso cuando se encuentra realmente a la persona en cuestión, los detalles que rodean su desaparición pueden ser increíblemente turbios y extraños, sin poder explicar realmente qué es lo que ha sucedido, describiendo en ocasiones a misteriosos animales o entidades que se ven involucradas en estos incidentes. Una historia con dichas características llega desde las tierras salvajes de Etiopía, en África. En junio de 2005, una niña de 12 años, llamada Tisita, desaparecería en su aldea rural sin dejar rastro cuando volvía a casa desde la escuela, justamente al pasar por un tramo desolado muy cerca de una zona forestal. Su familia y otros aldeanos buscaron en toda el área, pero no pudieron encontrar ningún rastro de ella. Se notificaría inmediatamente a las autoridades locales, aunque ellas tampoco tendrían suerte. Se sospechaba en un principio que podría haber sido atacada por animales, siendo arrastrada hacia la zona boscosa para ser devorada por depredadores. Posteriormente, 3 semanas después, la niña fue encontrada en una zona salvaje cerca de Vita Genet, a unas 350 millas al suroeste de la capital de Addis Abeba. Tisita fue encontrada con heridas leves y aterrorizada. El hallazgo sería realizado por 4 hombres que cazaban en la zona, quienes reportarían esto a la policía inmediatamente. Supuestamente, la niña era inaccesible al principio debido a la extraña presencia de 3 leones con extremidades largas y rostros desfigurados, los cuales deambulaban y parecían estar realmente tratando de proteger a la niña, negándose a apartarse de su lado hasta que después de algunos minutos apareció la ayuda. Tan pronto como las autoridades arribaron, los leones simplemente se desvanecieron en el desierto. Supuestamente, la niña contó cómo había sido secuestrada y golpeada severamente por 2 hombres que la arrastraron a una zona forestal, ya que querían obligarla a casarse con uno de ellos. Aunque en este punto es donde comienza a ponerse extraña esta historia. Tisita afirmaba que mientras era golpeada, 3 leones aparecieron repentinamente, atacando salvajemente y devorando a los 2 hombres. Posteriormente, este grupo de leones habría cuidado de ella, aunque Tisita no podía recordar con exactitud todo lo que había sucedido el tiempo que estuvo con esos leones, ya que para ella solo había transcurrido un par de horas hasta que fue encontrada. Es bastante curioso que esos depredadores quieran salvar y proteger a una niña. Un experto en vida silvestre especuló que el llanto de la niña en realidad podría haberla salvado, ya que para los leones pudo haber sonado como el maullido de un cachorro de león, activando algún instinto protector. Sin embargo, otros expertos han postulado que los leones podrían haberse estado preparando para comérsela y simplemente fueron interrumpidos por los cazadores. Aunque esto no explicaría la amnesia ni cómo sobrevivió por cerca de 3 semanas a la intemperie.
La niña fue tratada por sus heridas y dada de alta rápidamente, ya que no presentaba signos de deshidratación ni de inanición, sobreviviendo a su terrible experiencia prácticamente intacta. Algo que cabe señalar en este caso es que no se pudo explicar el cómo habría podido recorrer tanta distancia en tan poco tiempo. Un caso mucho más antiguo, pero igual de extraño, fue relatado por el destacado autor de la serie de libros The Missing 411, David Paulitt, en una entrevista de radio para Paranormal Central. Este es un caso que data del año de 1868, cuando una niña de 3 años desapareció repentinamente en el norte de Michigan mientras se encontraba en un campamento maderero. Según el padre, ella había estado ahí un segundo y luego simplemente se había desvanecido en el aire, ya que sus huellas desaparecían abruptamente. Se inició una búsqueda, durante la cual el padre, presa del pánico, solicitó la ayuda de 2 cazadores para tratar de encontrar a su pequeña hija perdida. La niña fue llamada una y otra vez en el espeso bosque mientras caía la noche. Aunque no obtenían respuesta, era como si la pequeña simplemente hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Con el inicio de la oscuridad, la búsqueda se canceló hasta la mañana siguiente. Por la mañana, la búsqueda continuó y los cazadores trabajaron arduamente recorriendo el bosque en busca de cualquier señal de la niña desaparecida. Mientras caminaban a través de un desierto escarpado y denso, supuestamente escucharon los gritos de la pequeña que sonaban amortiguados y silenciados de alguna manera, como sonidos que venían de más lejos que ellos, como a través de un velo o una manta. Los cazadores afirmaron que siguieron la fuente de los gritos hasta un río, y mientras cruzaban una densa maleza, pudieron escuchar un gran chapoteo, después de lo cual vieron a una enorme figura negra que interpretarían en primera instancia como un oso entrando al agua y nadando hacia la orilla del otro lado. Mientras miraban conmocionados a la bestia, que se retiraba y se erguía sobre sus patas traseras, notaron que la niña estaba de pie sobre un tronco cercano, sin algunas prendas de vestir. Cuando recuperaron a la niña, parecía bastante conmocionada, afirmando que la criatura que habían visto se llamaba el Señor Lobo y que la había tenido prisionera. Además de esto, dijo que el Señor Lobo se había llevado sus zapatos y se había negado a dejarla salir bajo ninguna circunstancia. Otra historia proveniente de la década de 1890 hace referencia a la desaparición de Alice Rachel Peake, de 3 años, durante un 25 de agosto. Alice se alejó de su casa en un esfuerzo por seguir a su madre, que estaba recogiendo bayas a unos 100 metros. Sin embargo, ella desaparecería sin dejar rastro cuando se adentró en el bosque. Inmediatamente se inició una búsqueda masiva para tratar de encontrar a la niña desaparecida, la cual se extendería durante los 3 días posteriores, aunque no se tendría ni un solo rastro de ella. Al 4.º día, fue encontrada sana y salva, con buena salud. Según los informes, la niña estaba en una especie de trance, pero cuando volvió en sí, pudo relatar cómo recordaba deambular descalza por un camino extraño, a pesar de que había estado usando zapatos poco antes, así como un sombrero que también había desaparecido. Además que aseguraba no haber comido nada más que bayas. Cuando se le preguntó cómo había logrado pasar por una serie de barrancos y montañas con caídas empinadas que se interponían en el camino, entre donde había desaparecido inicialmente y donde había sido encontrada, daría una respuesta bastante inquietante. La pequeña dijo que el hombre oscuro la había ayudado, el cual la había hecho desaparecer frente a su casa, llevándola a un lugar totalmente diferente y desconocido. Otro caso que logré recopilar supuestamente ocurrió en julio del año de 1955, cuando Ida Mae Curtis, de 2 años, desapareció en un campamento maderero en Kootenai National Forest, en el estado de Montana. La madre de la niña afirmó frenéticamente que había visto a un oso llevarse a su hija al bosque, acunándola mientras escapaba. Después de una búsqueda intensiva de 2 días,
realizada por unas 350 personas, Aida fue encontrada sana y salva a menos de 300 metros de donde había desaparecido. Más tarde, relataría que un gran oso la había alimentado y cuidado durante un par de horas. Aunque las autoridades se mostraron escépticas ante la historia, asegurando que probablemente pudo haber sido raptada por algún hombre, la niña y su familia siempre han insistido en que esta historia es completamente real. Nuevamente, vemos un caso donde se presentan lapsos de tiempo perdido, así como un extraño animal. Por supuesto, esas afirmaciones tan fantásticas que hemos escuchado en estos casos no tardarán en generar diversas opiniones. Para algunas personas, estos casos son catalogados como simples acontecimientos traumáticos que para un menor, su imaginación juega un papel fundamental, activándose, imaginando toda aquella fantástica historia que involucra a animales o entidades extrañas que los protegen, siendo una clase de sistema de autodefensa. Si bien, tal vez esto podría tener un poco de sentido, aún quedan las incógnitas de cómo es que sobrevivieron ante tales temperaturas extremas, así como el recorrer largas distancias, o incluso, ¿por qué no presentan señales de deshidratación e inanición? Chris Serben, investigador de osos de la Universidad de Montana, aseguró que los osos salvajes no tienen ese comportamiento y no son amigos de las personas, además de que difícilmente cree que un animal salvaje en una situación de climas extremos no vería como una presa a un niño pequeño. Si bien esas explicaciones en parte podrían tener algo de sentido, en lo personal, creo que no logran explicar del todo esos extraños sucesos. Aún queda sin explicar cómo es que sobrevivieron o cómo recorrieron tantos kilómetros en terrenos tan complicados, en los que incluso un adulto con equipo adecuado le tomaría bastante tiempo hacerlo, algo que prácticamente sería imposible para un niño sin equipo. El hecho de sobrevivir por varios días o semanas y ser encontrados prácticamente intactos es algo que me genera muchísimas preguntas. Como fanático de este tipo de casos, creo que de alguna manera dentro de las zonas forestales podrían existir portales o entradas a otros mundos, conectándose de alguna manera que no comprendemos, permitiendo el paso de todo tipo de criaturas y entidades a nuestro plano. Sin sonar conspiranoico, tal vez las autoridades ya lo sabrían, y es por esto que en ciertos casos, en los Estados Unidos, se involucra al FBI, manejando toda la información con mucho hermetismo, dando explicaciones poco coherentes, o en muchos casos, explicaciones completamente absurdas en estos incidentes. Algo que también pasa por mi cabeza son todas las historias que existen prácticamente en todo el mundo, sobre seres elementales o espíritus de los bosques, los cuales cuidan de ellos. Tal vez de ser así, por el hecho de ser niños, estas entidades habrían cuidado de ellos, protegiéndolos de todos los peligros hasta ser encontrados. En conclusión, es importante recordar que los bosques son lugares mágicos y misteriosos, pero también pueden llegar a ser peligrosos si no se toman las precauciones adecuadas. Como hemos visto en los videos anteriores de Missing 411, hay muchos incidentes inexplicables que ocurren en los bosques de todo el mundo. Así que si decides aventurarte en uno de ellos, asegúrate de estar bien equipado y preparado para cualquier situación. Ya sea que se trate solamente de la imaginación de los niños, de un evento inexplicable, o tal vez de animales amigables, este conjunto de casos continuarán siendo un completo misterio. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿A qué crees que se deban estas extrañas historias que involucran a niños y a animales misteriosos? ¿Acaso podrían existir entidades benévolas dentro de los bosques? Dime qué opinas al respecto. Déjame tus teorías y comentarios. En esta ocasión, quiero enviar un saludo a Joel Vargas, a Antonio Vera Gómez, a José Silva, a Nilda Álvarez, a Pio True Love,
a Rubén Darío Romero, a Mr. Bandit WW2, a Attila Khan, a Bad Egg, a Javier Perdomo, a Darkface, a Enigma, a José Peláez Otero, a CR, a Gel Cuerpo, a Dimitri Caballero Abundis, a Rosa Escárcega, a Artemis Lut y a Alicia Díaz. Si te gustaría que realizara una segunda parte sobre esta serie de casos, házmelo saber en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el nuevo contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.